Hoy, hoy traigo esta palabra para todos aquellos que están dentro de la iglesia o que hemos hecho un pacto con el Señor, que hemos tratado con Dios y que al transcurrir de los tiempos nos damos cuenta de que nuestros pensamientos, nuestra vida, eh, tiene cambios. En la naturaleza existen cambios, en el mundo hay cambios, en todo lo que nos rodea, en lo común, existen cambios. Y el apóstol Pablo reconocía que esos cambios en ocasiones son buenos los cambios, naturalmente de niños a adolescencia. Existen cambios, muchos dolorosos, algunos muy agradables, pero que dentro de ellos está entre la naturaleza nuestros cambios. Pero la iglesia también sufre cambios. Hay algunos cambios que no son buenos. Hay unos cambios que nos afectan. Ejemplo, en cuanto a nuestras decisiones. Y el apóstol Pablo nos está hablando de que no os conforméis a este siglo. En otras palabras dice, no se apeguen o no se amolden, no acepten los cambios de este mundo. Si podemos interpretar esta palabra, no os conforméis a este siglo, no aceptemos los cambios del mundo. El mundo hace cambio. ¿Y de cuáles cambios está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de cambios a nivel espiritual, de cambios a nivel de que de pronto en la iglesia hay cambios que nos pueden afectar pensamientos, nuestras acciones. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego el siguiente verso dice, no os conforméis a este siglo. O sea, está hablando de cambios en cuanto a nuestra forma de servir al Señor, mayormente dentro de la iglesia. Esos cambios, el mundo natural los viene haciendo por sentido de las modas, de los gobiernos, de la forma de trabajar, nuestro empleo o muchas cosas que nos rodean. Entonces nos obligan a hacer algunos cambios, pero vamos a ver esos cambios. El apóstol Pablo dice que no aceptemos esos cambios que nos pueden afectar en cuanto al sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, vamos a la iglesia, debemos saber que vamos a adorar al Señor, debemos saber que vamos a exaltar el nombre de Jesús, que nuestro principal motivo para ir a la iglesia es adorar al Señor. No debe salir de nuestra mente ese centro que es nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestra razón de estar en la iglesia. Él debe ser, ¿por qué? Porque Él se ha entregado por nosotros para salvarnos. Se ha entregado a nosotros por amor y ha demostrado su fidelidad, ha demostrado su grandeza. Y cómo nosotros no agradecerle, no adorar de todo corazón a ese Dios que ha demostrado tanto amor, que siendo nosotros pecadores, entregó a su único Hijo en rescate por nosotros. De ahí la razón de mantener nuestra firmeza, nuestra fidelidad, nuestra seguridad de que lo que estamos haciendo es agradable a Dios, que los cambios que puedan haber sean agradables
a Dios. Y dentro de estos cambios existen modas que entran a la iglesia y que parecen normales, que parecen sencillas, pero es que dentro de la gracia de Dios necesitamos no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino hacer lo que agrada a Dios. Como iglesia debemos mantener ese sentido de agradar a Dios. Ese Dios que se ha entregado por nosotros nos pide que seamos santos. Y eso es lo que la iglesia en estos tiempos ha perdido. Ha perdido la santidad, se ha mezclado y debemos sacar de nuestro corazón, debemos sacar de las iglesias, debemos sacar de nuestra mente esa mezcla que ha habido, que el mundo nos ha inyectado, que los cambios de este siglo nos ha venido perdiendo nuestra santidad, pero que hoy por hoy tenemos tiempo para sacar esa inmundicia, tanto de nuestra mente, de nuestro corazón, como de dentro de todo el edificio espiritual de la iglesia. Llámese pastores, llámese líderes, llámese músicos, llámese miembros, hijos pastorales, en todas las áreas. La iglesia debe tener cuidado. No es que como es el pastor debe ser fiel y que la iglesia no es fiel. No, desde el pastor, en la forma de predicar santidad, que es lo que la Biblia nos está enseñando desde principio a fin, santidad, porque Dios es santo. Entonces, que cada pastor inicie o reflexione si está predicando santidad. Necesitamos hoy más que nunca santificarnos para la gloria del Señor. Luego dice que estos cambios que vienen dándose nos pueden afectar porque nuestro culto podría ser desagradable delante de Dios. Y necesitamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra razón de vivir. Él es nuestro Salvador. Él es el que se ha dado el rescate. Nos ha comprado a precio de sangre y somos suyos. Somos de Él. Él es nuestro dueño porque Él nos compró cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos razón ni esperanza de entrar en el reino de los cielos. Hoy por hoy tenemos esperanza gracias al precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Los cambios, las modas, las hermanas, los varones, en su forma de rasurarse, en su forma de vestir, en su forma de hablar, esos cambios que el mundo los viene haciendo normales, pareciera verse normal, pero que la iglesia debe mantener su firmeza como cristianos. Debemos mantener nuestra santidad. Tanto así que el apóstol Pablo dice que cuando hablemos, que seamos sazonados con sal, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. El libro de Colosenses. De modo que cuando hablemos, nuestras palabras tengan sabor a cristiano. Después dice, y solo quiero hablar un poco de eso, de no conformarnos a este siglo, sino que nos renovemos, podamos renovarnos en el Señor, porque así dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra forma de entender las Escrituras. Las Escrituras vienen revelándose día a día, vienen manifestándose. Eso es como cuando nosotros estamos abriendo una caja
estamos abriendo un paquete y nos damos cuenta que pensamos una cosa que había dentro de la caja, pero que al abrirla nos damos cuenta de la realidad, que no quizás es lo que pensamos o quizás sí es lo que pensamos, pero que ya ahora con entendimiento sí podemos hablar, si sabemos con seguridad de qué hay dentro de ese paquete. Bien, entonces, pero cuando no es lo que nosotros pensamos, debemos renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Debemos saber que sí es o que no es con seguridad para comprobar lo que hay dentro de ese paquete. Y que Pablo dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Por qué debemos renovarnos? ¿Por qué debe ser renovado nuestros pensamientos? Porque si nosotros vamos caminando, hoy pensamos una cosa, de pronto pensamos otra cosa. Me decía un pastor, en aquellos tiempos la iglesia se vestía formalmente, la iglesia mantenía su pudor, su honradez, y hoy por hoy la iglesia se descuidó en su forma de vestir. Las mujeres se distinguían como mujeres cristianas. Las mujeres se distinguían, los jóvenes se distinguían como jóvenes cristianos. Pero hoy por hoy las iglesias están llenas y uno no se da cuenta quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Por qué? Porque está hablando igual que el que no es cristiano, está vestido igual que el que no es cristiano. Y Jesús dijo, ¿acaso no hacen así los hipócritas y los fariseos? Y si nosotros hacemos lo mismo que ellos, ¿qué diferencia hay? Por lo tanto, necesitamos demostrar que somos cristianos, que hay diferencia. Por eso Pablo dice, no nos conformemos a este siglo, no seamos como el mundo, seamos diferentes al mundo. Cuando nosotros nos renovamos, ¿qué quiere decir renovarse? Todo tiene una fecha de vencimiento. Hablemos en cuanto a la cédula de identidad, licencias para conducir, permisos de trabajo, permisos de funcionamiento. Todo legal tiene un tiempo de funcionamiento activo y luego hay que renovarlo. ¿Por qué? Porque hay cambios, hay modalidades que cambian, hay leyes que cambian. Aunque en la ley de Cristo no cambia, nuestros pensamientos, nuestras acciones cambian y puede ser que nos hayamos desviado de la verdad. Por eso debemos hacer un análisis o renovarnos en nuestro entendimiento, cómo estamos entendiendo las cosas, cómo estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios. Esa es nuestra búsqueda, agradar a Dios. No es agradarnos a nosotros. Si usted está creyendo que ir a la iglesia es porque le gusta cómo cantan, le gusta cómo predica el pastor, es que usted se está agradando. Vaya a la iglesia no porque le guste cómo predican, cómo cantan, o porque le gusta que lo participen. No, vamos a la iglesia porque nos gusta agradar al que todo se merece, la gloria y la honra. Ese es nuestro sentido, agradar a Dios. Si usted está sintiendo que la presencia de Dios no está a su lado cuando está en el culto, que la presencia de Dios no lo acompaña, es porque su acción no está agradando a Dios. Entonces necesitamos renovarnos, necesitamos renovar nuestro permiso de ser cristiano. ¿Por qué? Porque ya venció, ya se nos olvidó nuestra razón de asistir a la iglesia y hoy por hoy necesitamos renovarnos. Pero quiero darle unas pistas de cómo y en qué puntos nos vamos desviando como líderes, como pastores,
como predicadores, maestros o quizás músicos, de pronto nos estamos creyendo que soy el mejor músico y que ya no voy a la iglesia por adorar al Señor, sino porque soy el mejor. Y creo que si yo no llego, el culto está perdido. Todo se perdió, no hay razón, todo salió feo, porque yo estoy creyendo que soy el mejor, que gracias a mí el culto se siente alegre. Pero no es así, es gracias a la presencia de Dios, es gracias a la búsqueda de Dios que el culto, o depende cómo usted y yo nos acerquemos a Dios, el culto usted sale edificado para gloria del nombre de Jesús. Olvidémonos de que es por mí, no, es que yo soy el que predico. Si yo no predico, el mensaje no tiene sentido, la iglesia no lo entiende. No, debemos entender, y Pablo lo dice aquí en el verso 3, que no tengamos mayor, y lo leo así, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gloria sea para el Señor. En estos puntos es cuando la gracia de Dios se nos aleja y dejamos de agradar a Dios. Cuando yo llego al culto como pastor o como predicador y yo digo, solo yo puedo enseñar y la iglesia me atiende porque soy yo el pastor, entonces estoy creyendo que es por mí que la iglesia se siente gozosa, que es por mí que el culto sale perfecto. No, nos olvidamos, estamos tendiendo una trampa, nos estamos tendiendo una trampa y necesitamos renovarnos en nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Renovarnos en la forma de que yo entiendo las cosas. Debo entender que gracias a Dios yo puedo enseñar la palabra, que gracias a Dios yo puedo entender el propósito de Dios y compartirlo a los demás, y que por el Espíritu Santo la iglesia abre el entendimiento, abre su corazón y logra ser edificada. Si soy músico, no es por mí que la alabanza fluye, no es por mí, no es por mi forma de tocar, es por la gracia de Dios. No puedo tener mayor concepto de mí, no lo puedo superar mi concepto, no puedo sentirme superior a nadie, porque Dios es Dios y Él es el que se glorifica, a Él se le da toda la gloria, a Él se le da la alabanza, y el Espíritu Santo puede levantar músicos y puede ser que yo sea avergonzado por mi más alto concepto que yo tengo de mí mismo. Entonces debemos renovarnos. Si usted como músico, si usted como líder está pensando que es gracias a usted que los cultos o el mensaje es poderoso, no. Renueve ese pensamiento, ese entendimiento. Necesita entender con realidad cuál es el propósito del Señor. Necesita renovarse. Renuévese. Deje de pensar que es por su razón. Deje de pensar que si usted no va al culto, el culto se echó a perder. No, deje de pensar eso, porque si el Espíritu Santo está en la iglesia fluye, la iglesia da alabanza, la iglesia exalta al Señor, y gracias al Espíritu Santo la gloria de Dios se refleja en su pueblo. No es por los músicos ni por los predicadores, no es por nosotros, es por la gracia del Señor. Ahí es cuando debemos renovar nuestro entendimiento. La gloria sea para el Señor. Segundo punto, el verso 9 y 10. Leo así. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Toda la gloria sea para nuestro Dios. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir fingimiento? Falso. Hipocresía.
mentiroso, no verdadero. Entonces el amor, no sé si usted conoce a alguien que es hipócrita. O quizás usted se ha visto usted mismo y cuando usted se registra, usted puede decir, he sido hipócrita. Dios quiera que podamos entender esa parte. Si yo he sido hipócrita, si yo le he echado el brazo a alguien hipócritamente, es tiempo de renovarnos. Porque si entendemos y renovamos nuestro entendimiento conforme a la palabra, nos damos cuenta que con hipocresía los hipócritas no entran en el reino de los cielos. Entonces debemos renovar nuestro entendimiento acerca de la hipocresía y el amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo a los demás o los unos a los otros. Si no estamos amando sinceramente, entonces debemos renovarnos. Es un momento de hacer un alto. Decir, santo Dios, yo que me digo cristiano, yo que me creo cristiano, yo que predico, yo que soy músico, yo que soy esposo o esposa de un pastor, peligroso. Debemos renovarnos, debemos enfrentar la realidad y dejar de amar hipócritamente, porque los hipócritas no entran en el reino de los cielos. Vamos al verso 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la pereza. Perezosos. Hay gente que están poniendo excusas en todo tiempo, en todo momento, para no ir a la iglesia, para no ir a los cultos, para no servir a Dios. Se ha vuelto perezoso espiritual. Está poniendo las cosas espirituales en segundo, en tercer punto, y le está dando realce a otra cosa que no es lo espiritual, de modo que se está poniendo perezoso. No sé si usted conoce a esos jóvenes o tiene la edad de juventud y puede sentirse de que se está volviendo perezoso. ¿Qué es perezoso? De pronto nos estamos distrayendo en juegos de Nintendo, con el internet, y nuestros padres nos dan una orden y ni siquiera nos movemos a acatar esa orden. Y seguimos sentados, seguimos ignorando la orden y pasa aquella orden, debemos hacerla, sabemos que debemos hacerla, pero no las cumplimos. Estamos sentados el mayor tiempo del día, estamos sentados mucho tiempo y nos estamos haciendo perezosos. Eso mismo pasa en la iglesia. Sabemos que debemos ir al culto, sabemos que debemos estar activos en la iglesia, sabemos que debemos servir al Señor, pero no queremos hacerlo. Necesitamos hacerlo, pero no queremos hacerlo. Somos perezosos espiritualmente. Es tiempo de renovarnos, es tiempo de caer de rodillas y decirle, Señor, perdóneme por mi pereza espiritual, he sido perezoso y hoy quiero levantarme en tu nombre, Jesús. La gloria sea para el Señor. Quiero hacerlo breve porque el tiempo es muy rápido que se va. Okay. Entonces, el verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Quiero recalcar esto, la oración. Si usted está siendo perezoso espiritual, no quiere ir al culto, es porque ha dejado de orar. Tenga cuidado si usted ha dejado de orar, es tiempo que se levante, caiga de rodilla y esté clamando al Señor, a ese Dios que le dio toda la oportunidad para que usted alcance misericordia. Es tiempo de que tenga comunión con Dios. ¿Qué pasa
si usted no tiene comunión con Dios. Es como no tener comunión con su vecino, con su amigo. Es como no chatear. Usted tendría, si yo le hago un mensaje, usted lo primero que hace es número sin registrar. ¿Qué significa eso? Que nunca hemos mensajeado, nunca hemos chateado. Entonces usted no me tiene entre los amigos. No, usted y yo no somos amigos. Eso pasa cuando usted no se dedica a orar. Nunca chatea con Dios. Santo sea el nombre de Jesús. Necesitamos mensajear con Dios. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos estar en comunión con Dios. ¿Qué pasa? De pronto alguien recibe un mensaje de un número desconocido. Hola amigo. Pero como no es amigo, no lo tiene registrado, no sabe quién es, desconoce o lo llaman y dice número privado, no puede registrarlo y algunos hasta lo pueden bloquear porque no saben ni les interesa tener amistad con alguien desconocido. Pero necesitamos darnos cuenta que es necesario estar en comunión con Dios, constantes en la oración. Necesitamos orar, necesitamos hablar con Dios, hacer amistad con Dios. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando oramos, cuando estamos en contacto con Dios, somos amigos de Dios. Si usted y yo somos amigos, usted me envía un mensaje y yo lo tengo registrado. ¡Wow! Es mi amigo, es fulano el que me escribió. Entonces yo le contesto, estamos en contacto, nos entendemos, podemos charlar, podemos mensajear, podemos hacer videollamadas, podemos utilizar esas redes sociales para conversar. Y nuestro tiempo con Dios es la oración. Nuestro sistema, nuestras redes sociales con el Señor es la oración, la búsqueda, el ayuno, la lectura de la palabra. Necesitamos conectarnos con Dios. Y sigo el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Todo esto, si está en esa situación, si hemos dejado de orar, si hemos sido perezosos, si nuestro amor es hipócrita, si nos hemos creído más que otro, si no hay paz con algún vecino, entonces necesitamos renovarnos. ¿Por qué? Porque esto corta nuestra acción cuando estamos en el culto. No sería agradable a Dios estar dentro de la iglesia, adorar al Señor, llorar en la presencia, si tenemos enemigos, si no tenemos paz, si somos perezosos, si cada tiempo vamos a la iglesia o solo cuando vamos a la iglesia oramos. Imagínense que si solo oramos cuando vamos a la iglesia y vamos 2 veces al mes, ¿qué amistad tenemos con Dios? Nuestra amistad es muy inconstante. No podemos ser amigos reales. Dios no podría suplirnos y aún así nos suple con su gran misericordia. Dios es bueno. Y concluyo con esto. Dice que nos renovemos con el entendimiento, en vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Si usted está en contacto con Dios, no necesita que le cuenten de la gloria de Dios. No necesita que nadie le hable de las grandezas de Dios. Usted puede darse cuenta por usted mismo o por usted misma de cuánto agradable es la voluntad de Dios y cuánto perfecta es la voluntad de Dios. No necesita que le cuenten. Usted mismo se puede dar cuenta cuando sus pensamientos son renovados. Se podría dar cuenta usted mismo, usted misma, de cuánto agradable es la voluntad de Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Agradable y perfecta es su voluntad. Buena, agradable y perfecta.
Yo les invito a que nos renovemos. Si hemos descuidado, si nos hemos creído mayor que otro, si hemos echado el brazo a alguien hipócritamente, si hemos sido perezosos o si hemos dejado de orar, o es más, si hay alguna enemistad, es tiempo de renovarnos. Renueva tu compromiso con Dios. Vuélvete a Dios. Si hemos dejado algunas cosas de estas, es más, hay muchas cosas que vienen involucrando en la iglesia, cosas que parecen normales, cambios que los pastores estamos dejando pasar y chineamos a algunos hermanos, algunas hermanas. No, es que tal vez más adelante cambia, pero si nosotros como pastores nunca les exhortamos, entonces nunca va a cambiar, sino que va a contagiar a los demás y los cambios del mundo se nos van a ir pegando a la iglesia. No seamos cabros, ni chivos, sino seamos ovejas, corderitos mansos, como el Señor así nos ha ordenado. Que la paz de Dios sea con todos, que la gracia de Dios nos alcance, y concluyo con el texto de Jeremías capítulo 6, verso 16.